el libro de Amós. Es una serie que empezamos el año pasado y finalizamos estudiando hasta el capítulo 5, versículo 20. Amós capítulo 5. Hoy estudiaremos del versículo 21 al 27, pero vamos a leer a partir del versículo 20, dado que esa pregunta también obviamente se relaciona con las palabras que estaremos estudiando hoy. Dice así la palabra de Dios: ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Un momento que suele ser incómodo es cuando uno tiene una expectativa que luego no se cumple, no corresponde con la realidad. Y en esto pues puede haber toda una serie de matices, algunos serán más graves que otros. Varios hombres quizás puedan recordar aquel momento en que como pretendientes llegaron a pedir la mano de alguien y esperaban el sí como respuesta y fue un no. Pero pensaban que iban a recibir el sí. Estaba la expectativa, pero no correspondió con la realidad. O habiendo hecho una labor en el trabajo, uno siguió las instrucciones, espera que el producto terminado cumpla con lo que realmente se nos ha pedido y uno cree que lo hizo bien y resulta que no. Y hay que volverlo a hacer. Puede que alguien se haya examinado ante el médico, le da a uno ciertas recomendaciones, usted las sigue, se cuida en su dieta, hace el ejercicio que se le ha pedido. De hecho, usted se empieza a sentir mejor y llega, pide una reevaluación, está esperando unos muy buenos resultados porque me siento bien y he hecho todo lo que se me ha pedido y el médico tiene que decirle, le tengo una noticia que no le va a agradar, usted está peor que antes. Hoy retomamos la serie de Amós, como les decía, que empezamos el año pasado, la cual llamé el Dios de justicia, el Dios soberano y de justicia a todas las naciones. La razón del título es porque este libro profético, aunque bien se centra en el reino del norte, y ahorita hago un pequeño recordatorio de qué es el reino del norte, realmente tiene también mucho que decir a las otras naciones. De hecho, así es como inicia el libro, con una serie de acusaciones contra naciones vecinas de Judá y de Israel. Y también tiene que decirle claramente palabras a Judá y sobre todo a la tribu o el reino del norte, mejor dicho, de Efraín o de Israel. Simplemente como el pequeño contexto histórico. David y Salomón reinaron sobre Israel como una sola nación, pero después de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió y a partir de ahí uno lee acerca de Judá o el reino del sur, básicamente más un remanente de las otras tribus y las otras 10 tribus y el reino del norte. Entonces cuando yo diga el reino del norte me estoy refiriendo a aquellas tribus que se fueron tras un hombre llamado Jeroboam, el cual
levantó unos becerros de oro para que el pueblo no tuviera que bajar a Jerusalén porque él tenía miedo de que se le fueran a desertar. Y entonces desde el inicio el reino del norte estuvo marcado por la idolatría. Sin embargo, tanto el reino del norte como el del sur cayeron. El primero en caer fue el reino del norte. Oseas y Amós son profetas que particularmente profetizaron en el norte. Oseas siendo un nativo de esa región y Amós siendo un profeta del sur que llegó al norte. Y eso, como veremos en el capítulo 7, será algo que le sacarán en cara, cuando le dirán, regrésate a tu tierra. Habiendo dicho esto, Dios en su justicia no solamente castiga a todos los pueblos, sino que también en su misericordia, su salvación también alcanza a personas de todas las naciones. Ese es el final glorioso que nos aguarda en Amós cuando lleguemos al capítulo 9. Pero antes de llegar a esos días de gloria, a esos días de restauración, es necesario que el pecado sea confrontado. Como les digo, principalmente al norte. Pero el Señor ha tenido palabras para todas las naciones. ¿Por qué los acusa? Bueno, hay muchas razones. Pero sobre todo por su religión superficial. Ellos han pecado contra Dios por su falta de misericordia hacia el prójimo. El libro de Amós nos muestra cómo en especial los ricos oprimían a los pobres. Pero había toda clase de injusticias y el pueblo se estaba haciendo de la vista gorda ante lo que estaba sucediendo. Se estaban consolando con un culto externo que parecía agradable a Dios, pero en el fondo era meramente superficial. Ellos no amaban a Dios, ellos estaban yendo tras los ídolos, y el libro de Oseas, que como les decía, es la continuación, Amós es como la precuela. En Oseas usted va a encontrar la confirmación de que en efecto este pueblo se dio una y otra vez a la adoración de los ídolos, de los dioses falsos. Nuestro reto entonces es entender y aplicar estas palabras dichas alrededor de los años 760 antes de Cristo para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos completos o maduros, preparados para toda buena obra. Que hoy estas severas amonestaciones que hemos leído, entonces nos sacudan y a la vez nos lleven a postrarnos a Dios, humildes y descansando en el perdón que hay solo a través de Cristo. Habiendo dicho eso, hoy veremos entonces lo siguiente. Veremos el rechazo de Dios, la causa de este rechazo, cuál era la conducta esperada, que era lo que Dios esperaba de su pueblo, y en cuarto lugar, el castigo consecuente, es decir, el castigo que tenía que venir a ellos por su infidelidad, por su pecado, por su idolatría. En primer lugar, tenemos el rechazo de Dios. Yo creo que palabras más claras no podemos leer. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios manifiesta entonces, a través de Amós, que ha rechazado por completo todo. En lugar de decirnos primero por qué, escuchamos parte de la consecuencia o de lo que les vendrá. Y luego Dios entonces dirá por qué es que los rechaza. O sea, es un hecho que ellos han pecado, pero primero nos está diciendo el Señor que hay consecuencias de lo que han hecho. Lo que estamos leyendo aquí son las consecuencias. Ellos han pecado y como consecuencia de ello, Dios les está diciendo, yo aborrezco todo lo que están haciendo. ¿Pero por qué? Eso ya lo veremos en un momento. Lo que primero Dios está manifestando es este rechazo completo de todo lo que ellos hacían. Eso es importante entenderlo porque Dios anuncia el juicio
no porque le ofrezcan holocaustos. Ellos tenían que ofrecer holocaustos. Dios no les está anunciando este juicio porque le cantaran a Él con instrumentos. Ellos debían cantarle a Dios. Pero el Señor les está diciendo, aborrecí, abominé, no me complaceré. ¿Puede quedar alguna duda? ¿Puede quedar alguna duda de que el Señor está rechazando por completo todo lo que ellos estaban haciendo? La palabra que leemos, aborrecer, a veces expresa un rechazo o un menosprecio que puede dar la idea de hacer un lado, es decir, no a veces tiene la fuerza como de ser un aborrecimiento como expresando una idea de odio, aunque obviamente no hablamos en este caso de estos sentimientos en Dios. Porque, por ejemplo, es la palabra que se utiliza cuando leemos que Jacob prefirió a Raquel por encima de Lea. Y entonces en Génesis leemos que que Dios vio que Lea era menospreciada. Entonces a veces puede indicar un menosprecio, es decir, como una preferencia de una cosa por encima de otra. Pero hay otras expresiones que también usan ese término que son bastante fuertes, como por ejemplo el aborrecimiento de los hijos de Jacob que tenían ¿por quién? Por José. Cuando él llegaba con sus sueños y les decía, ustedes se van a postrar ante mí, y leemos que ellos le aborrecían por causa de estos sueños. ¿Cómo se manifestó ese aborrecimiento? Bueno, se manifestó que ellos en efecto quisieron matarlo. Fue después de que entre diálogos y algunas intervenciones dijeron, bueno, quizás nos convenga mejor venderlo como esclavo. Pero a eso llevó ese aborrecimiento. Eso para que veamos los matices. Pero como les digo, cuando uno lee ese término acompañado de abominé, no me complaceré, no debe quedar duda de que se está usando la expresión en su sentido más fuerte. Dios, por supuesto, no es movido por pasiones como nosotros. Pero este lenguaje que está aquí es descrito para que nosotros entendamos en efecto que Dios no estaba aprobando nada de lo que ellos hacían. No había complacencia. El olor de sus ofrendas no le era grato. Yo sé que cuando uno está leyendo, ¿verdad?, el libro de Levítico, uno lee todas esas descripciones extensas de esos sacrificios, pero presten atención y uno leerá constantemente que esa expresión, esta frase que acompaña el propósito de esas ofrendas o de esos holocaustos, y eso será olor grato para Jehová. Pero aquí el Señor les está diciendo que no va a recibir nada de eso. Él ya se los había anunciado. Yo les recuerdo, para quienes han estado antes y para quienes ahora están escuchando por primera vez predicaciones de estos libros proféticos de Oseas y de Amós, que Levítico capítulo 26 y Deuteronomio 28 son capítulos muy importantes que uno los tenga siempre como contexto, porque ahí se anuncian las consecuencias por quebrantar el pacto. Y entonces mucho de lo que uno lee que los profetas les anuncian no era nuevo. Ya se los había dicho el Señor a través de Moisés en Levítico y en Deuteronomio. Y esto pasará. Ahora, fue que Dios en su paciencia soportó a este pueblo por mucho tiempo, pero llegó el momento en que por medio de sus profetas dijo, ya no más. Pero en Levítico 26, versículo 31, leemos, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y dice, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Quemen los inciensos, pero Dios no iba a olerlos. No había ya complacencia. ¿Por qué? Porque Dios ya los estaba entregando. Ya venían las consecuencias de sus pecados. Lo otro que debemos notar no es solamente este lenguaje fuerte de aborrecimiento, de abominación, de no complacerse, es que abarca en efecto toda la gama de la vida espiritual del pueblo. Nada queda por fuera. ¿Qué es lo que abomina Dios? Les dice que abomina sus solemnidades, que abomina sus asambleas, sus holocaustos, sus ofrendas de paz, sus cantares, todo, nada queda por fuera.
La expresión solemnidades que leemos ahí se refieren a las diversas fiestas que Dios les había mandado. Por ejemplo, fuera la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, la fiesta solemne de los tabernáculos, las lunas nuevas. Lo mismo con la palabra asambleas. Es un término amplio que describe sus muchas y diversas celebraciones. Pero usted puede hacer una búsqueda y pone fiesta solemne o pone asambleas y va a encontrar descripciones de todas estas festividades. Por razones de tiempo no podemos entrar en detalle en ellas. Pero Dios había mandado y habían ciertas fiestas anuales que siempre tenían que darse. Ellos lo estaban haciendo, entendamos. Ellos estaban, de nuevo, en su entendimiento, que estaban cumpliendo con lo que el Señor pedía. Estaban ofreciendo las asambleas, las fiestas solemnes, los sacrificios, todo. Es lo mismo con el versículo 22, cuando leemos holocaustos, ofrendas, y luego más adelante, ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Es lo mismo. En particular, abarcan las tres primeras ofrendas que uno lee en Levítico. Que usted lee Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 2 y Levítico capítulo 3, va a leer con más detalle a qué se refieren cada una de estas ofrendas u holocaustos. En primer lugar, el capítulo 1 describe cuáles animales y cómo debían ser esos animales que uno ofrecía. El capítulo 2 nos habla de las ofrendas de granos y finalmente el capítulo 3 de las ofrendas de paz, que también consistía en un sacrificio animal, pero la diferencia es que la familia podía comer de ese animal que se ofrecía. Pero entendamos, todo lo que ellos estaban ofreciendo, fueran de paz por el pecado, todo lo que llevaban, Dios está diciendo, no me complazco. Y vean que leemos ahí animales engordados, no estaban trayéndole la perniquebrada, no le estaban trayendo la flaca, un buen animal, lo mejor. Pero Dios dice, no lo quiero, lo detesto, lo abomino. Sus diversas celebraciones y reuniones, las que Dios había mandado, desechadas. Sus sacrificios, los cuales Dios también les había pedido, y eran la manera en que ellos podían expresar esa devoción a Dios, rechazado. ¿Qué les queda? Las alabanzas, los cantos. ¿Y qué nos dice el pasaje? También rechazados. Dios no los está escuchando. Dice el versículo 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Ahora es importante que entendamos bien esa expresión multitud de cantares. En algunas traducciones cambian la palabra multitud por ruido. Es decir, no escucharé los ruidos de tus cantos o algo similar. Sin embargo, me parece más apropiado que lo mantengamos como lo leemos ahí, la multitud de los cantos. Creo que a veces el uso de la palabra ruido ahí hace que algunos tomen el pasaje en el contexto del principio regulador para indicar que Dios está aquí denunciando la música estridente, pero como mencionaba, ellos están haciendo todo lo que Dios pide y como Dios lo pide, superficialmente, eso sí, externamente, pero ellos estaban llevando buenos animales, ellos estaban celebrando las reuniones que tenían. Nada en el pasaje me parece que indique que esos cantos no estaban siendo como Dios los había pedido. Es decir, no hay una sugerencia de que estuvieran cantando mala doctrina. Todo lo contrario, Amós ya nos ha citado algunos himnos, ¿verdad? En este libro. Hay 3, ya hemos visto 2. El primero está en Amós 4:13, que dice, he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, ese es su nombre. La mayoría entiende que este fragmento corresponde a un canto conocido para ellos. Y lo mismo en Amós capítulo 5, versículos 8 y 9. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza.
también se entiende que este es un fragmento de un canto. Entonces no era que estaban cantando mala doctrina, no era que había un problema con los instrumentos en sí mismos que estaban utilizando. Posiblemente estaban utilizando los mismos instrumentos que ya David había introducido. Y eso que lo tengamos claro, no había un problema en la diversidad de instrumentos, en acompañar los cantos con instrumentos. El asunto es que ellos perdieron el foco. Ellos estaban solamente centrados en la forma externa y no se estaban preocupando de realmente que sus corazones fueran rectos delante de Dios y de que lo que decían creer de Dios y de su palabra se reflejara también en su trato con los semejantes, como veremos. Entonces, ¿qué importaba en ese sentido de multitud que cantaran al Señor por 3 o 4 horas? No hay una indicación del tiempo, ya fuera una hora. Que esos cantos estuvieran bien entonados y doctrinalmente sanos. Dios no estaba siendo impresionado por ello. No quiero escuchar las salmodias de sus instrumentos, porque había algo que ya impedía que Dios hallara complacencia en ello. De nuevo, no es para comparar lo que Dios dice con nosotros, con nuestra experiencia, pero creo que será útil para que podamos captar un poco el sentido del pasaje. Pero todos creo que podrán identificarse con una ocasión en que usted puede tener un plato, una cena que se ve realmente agradable a la vista, que uno sabe, eso debe saber muy bien, pero usted no está con ánimo de comer. Que puede estar sonando una música de fondo bien ejecutada, pero usted está en ese momento que usted no quiere saber nada. Eso le suena como a ruido. No hay placer en lo que está pasando ahí. No quiere escuchar. O quienes padecen a veces de migrañas, entienden, ¿verdad? Uno que está sin ningún problema, una luz no le ocasionará ningún problema, pero para quien está con ese dolor de cabeza en ese momento, esa luz les molesta. Quiere todo apagado. Bueno, tengamos un poco eso en consideración. Ellos están trayendo sus ofrendas, ellos están teniendo sus reuniones, están teniendo los cantos. Todo según ellos, esto debe agradarle a Dios. No lo quiero. Lo abomino. ¿Por qué este rechazo entonces? ¿Por qué? Versículo 25. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¿Me ofrecisteis sacrificios? Hay varias consideraciones en estos dos versículos, en especial en el 25 y en el 26, que nos explican por qué Dios los estaba rechazando. Básicamente, ellos estaban cometiendo el mismo pecado de sus padres. ¿Cuál era? La idolatría. Eso es en resumen, pero voy a tener que ampliar mucho más. ¿Por qué? Porque entonces uno tiene que hacerse algunas preguntas. ¿Está el Señor cuestionando que le hayan ofrecido sacrificios en el desierto o está haciendo una pregunta retórica? ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Cuando uno lee Levítico, todas las instrucciones respecto a las ofrendas y sacrificios, ¿para cuándo eran? Bueno, era para cuando el pueblo ya entrara a la tierra prometida, cuando ya estuvieran en Canaán. Ahora, ¿quiere decir esto que el pueblo nunca ofreció sacrificios al Señor en el desierto? No, realmente cuando uno lee el Pentateuco cae en cuenta de que el pueblo sí ofreció sacrificios en el desierto. Por ejemplo, desde Éxodo capítulo 10, cuando Moisés está dialogando con Faraón, vean lo que uno lee en Éxodo capítulo 10, versículos 24 y 25. Vamos al libro de Éxodo.
Esto se lo ocurre cuando se está dando la plaga de las tinieblas. Entonces dice así, Éxodo 10, 24 y 25. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Y en efecto, el pueblo no salió con las manos vacías, ellos despojaron a los egipcios. Entonces, desde el momento en que Moisés le decía a Faraón que ellos iban a salir, ya claramente Moisés tenía claro que iban a ofrecer sacrificios al Señor. De hecho, si avanzamos unas páginas, en Éxodo capítulo 18, cuando Jetro, el suegro, visita a Moisés, leemos que en esa ocasión hubo sacrificios, por ejemplo. Éxodo 18, 12. Éxodo 18, 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y más importante, este simplemente lo doy como referencia, en Levítico capítulo 9, leemos de la ordenación de Aarón y de sus hijos. Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos son consagrados como sacerdotes para Dios. ¿Qué ocurre el día en que son consagrados? Ofrecen sacrificios. Ofrecen sacrificios. Y todo esto antes de entrar a Canaán. Entonces, debemos entender la pregunta del versículo 25 de Amós como una pregunta retórica. ¿Me ofrecieron ustedes sacrificios en el desierto? Sí, ustedes me ofrecieron sacrificios en el desierto, pero no solamente hicieron eso. No solamente hicieron eso. ¿Qué más hicieron? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Tengamos entonces el cuadro que se nos está mostrando. Ellos por un lado ofreciendo sacrificios a Dios, pero por el otro, en un sentido, cargando el tabernáculo, las tiendas de sus ídolos falsos. Su adoración a Dios no era sincera, no era sin desviación. Estaban realmente partidos. Por un lado, sacrificios al Señor, por otro, con sus ídolos. Ahora, esto que se nos menciona aquí también tiene sus retos, porque ¿quiénes son Moloc y quiénes son Kiun? El versículo 26, la expresión la leemos en tiempo pasado, ¿verdad? Antes bien llevabais el tabernáculo. Sin embargo, hay algunos comentaristas que dicen que sería mejor leerlo en tiempo presente o tiempo futuro. Yo no estoy de acuerdo con ellos, por las razones que ellos presentan. Algunos dicen, es que los dioses que leemos aquí, Moloc y Kiun, son realmente dioses asirios. De hecho, en muchas Biblias, en lugar de Moloc, ustedes pueden leer este nombre, Sucot. Sucot. Y ahorita veremos por qué tenemos nosotros Moloc en vez de Sucot. Pero entonces dicen algunos, es que Sucot y Kiun son dioses asirios. Israel no conoció a los asirios en su tiempo en el desierto, entonces no puede ser que ellos llevaran los tabernáculos de Sucot y de Kiun. Eso no fue en tiempo pasado, es mejor entenderlo en tiempo presente, como que Dios los está rechazando porque ahora están sirviendo a los dioses de los asirios. ¿Quiénes son los asirios? Son la nación que se los van a llevar cautivos a ellos. Entonces algunos están diciendo, vean lo que está ocurriendo aquí. Ellos están sirviendo a los dioses de la nación a la cual luego van a servir, de la cual van a ser esclavos. Lo mismo más o menos razonan los que prefieren una traducción futura. Es decir, Dios les está diciendo, ustedes no me ofrecieron sacrificios, pero como vimos, realmente sí ofrecieron sacrificios, no me han servido a mí, entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes llevarán el tabernáculo de Sucot y de Kiun. Pero, habiendo visto que realmente sí ofrecieron sacrificios al Señor, entonces ese argumento pierde mucha fuerza. Por eso les digo, yo prefiero
la lectura tal y como la tenemos aquí. Dios les está diciendo, ustedes me ofrecieron sacrificios en el desierto, pero además llevaron el tabernáculo de Sucot y de Kiun. Pero, pastor, entonces, ¿cómo justifica usted esos nombres de Sucot y de Kiun que tenemos ahí? Bueno, por la siguiente razón. Resulta que Sucot, Moloc y Kiun, en el fondo se refieren al mismo Dios, solamente que son nombres diferentes en diferentes idiomas. Y ahorita les amplío más. Pero por ahora les voy a decir eso. Sucot, Moloc y Kiun son el mismo Dios. Y si ese es el caso, resulta que de Moloc sí tenemos referencias desde Levítico. Desde Levítico tenemos ya referencias a Moloc. Por ejemplo, en Levítico 18:21, nosotros leemos, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, desde Levítico ya hay advertencias contra el culto a este falso Dios. Y este era el acto que más usualmente Dios reprendía, ese acto abominable de ofrecer un hijo a esta deidad. En segundo lugar, si ya tenemos claro de que en efecto ellos ofrecieron sacrificios, de que tenemos advertencias contra Moloc desde Levítico, tenemos además otra gran evidencia, aunque nosotros no leamos en algún momento que ellos se hayan hecho un dios de una estrella, la estrella de vuestros dioses. El incidente del becerro de oro nos enseña a nosotros que este pueblo muy pronto se dedicó a ser dioses. Dios los rescató con brazo fuerte de Egipto. ¿Y qué estaban haciendo ellos poco tiempo después? Un becerro de oro, porque no sabían qué había pasado con Moisés. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Muy pronto. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que ese becerro fue lo único que se hicieron? Cuando aquí el Señor claramente les está diciendo que Él conoció muy bien todo lo que hicieron. Ustedes además estaban sirviendo a estos dioses falsos, se los estaban fabricando constantemente. Pero sobre todo, el argumento que yo veo que en efecto muestra que este es el entendimiento que debemos tener, es el uso que Esteban hace de este pasaje. Vamos a Hechos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 41. Este es un sermón muy extenso. Esteban está haciendo un recuento de la historia del pueblo y dice lo siguiente. Hechos 7, 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y vean lo que dice. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Cuándo los entregó Dios? Después del acto del becerro de oro. Como está escrito en el libro de los profetas. ¿Y cuál libro va a citar? Amós. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Esteban está reconociendo que las palabras de Amós son ciertas. No solamente se limitó al acto del becerro de oro. Dios los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. ¿Y qué es lo que dice Amós? Ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Eso ya nos da una pista de quiénes son Moloc y Kiun. Son deidades relacionadas con planetas y estrellas. Sin embargo, para añadir un poquito más de reto al pasaje, uno sigue leyendo lo que dice Esteban. Antes bien llevabais el tabernáculo de Moloc, todo bien, en nuestro caso,
en nuestra versión, también leemos Moloc en Amós, y la estrella de vuestro Dios, Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Si usted es buen estudiante, entonces compara las dos citas y usted dice, ¿quién es Renfán? Si Amós dice Kiun. Y como les digo, si tuvieran las que dicen Sucot, usted dice, tengo Sucot y Kiun. Y Esteban dice Moloc y Renfán. Amós dice, los transportaré más allá de Damasco, y Esteban dice, los transportaré más allá de Babilonia. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ¿quiénes fueron Sucot y Kiun, y por qué Esteban dice Moloc y Renfán? Bueno, como les adelanté, Sucot, Kiun y Moloc son una misma deidad. Son nombres diferentes para referirse a un ídolo basado en el planeta Saturno. Basado en el planeta Saturno. Entonces, Moloc es un término amonita. Sucot es el término asirio, como era de esperarse, y Kiun es un término en babilonio. La Septuaginta, la traducción en griego del Antiguo Testamento, coloca Moloc en lugar de Sucot y coloca Renfán en lugar de Kiun. ¿Y por qué Renfán? Bueno, por razones similares. Algunos creen que el término Renfán puede tener un origen sirio o un origen egipcio. Y entonces lo que la Septuaginta está haciendo es que simplemente está adaptando los nombres más familiares para las personas en aquel momento. Es decir, si ellos hubieran leído Sucot y Kiun, no les hubiera sonado. ¿Por qué? Porque el sur no fue deportado por los asirios. El sur fue deportado por los babilonios. Entonces, Sucot y Kiun no hubieran sido los nombres más familiares con los que hubieran identificado a una deidad relacionada con el planeta Saturno. Pero Moloc sí. Moloc sí les era conocido. Lo mismo que Renfán. No obstante, la Septuaginta sí mantiene Damasco en la traducción. Os transportaré más allá de Damasco. ¿Por qué Esteban dice más allá de Babilonia? ¿Por qué lo cambia? Bueno, en un sentido literal, Esteban no estaba diciendo nada contrario a la verdad. Cuando usted lee Segundo de Reyes 17:6, usted va a encontrarse de que el reino del norte fue transportado más allá de Ala y Abor, que fueron llevados a las regiones de Ala y de Abor. Esas regiones, en efecto, están más allá de Babilonia. Pero más que eso, la razón por la que algunos se hacen la pregunta, ¿pero por qué Babilonia? Es que Babilonia no era el imperio poderoso en los días de Amós. No era esa nación fuerte. ¿Por qué Amós dice Babilonia? ¿Por qué Esteban dice Babilonia? Porque ese nombre sí le era más conocido a ¿quiénes? A los del reino del sur. Porque Babilonia fue quien se llevó a los del reino del sur. Porque Esteban está haciéndoles una conexión. Ellos conocían el pasaje de Amós. Ellos sabían que Amós decía Damasco. Pero él se los está cambiando deliberadamente a Babilonia por la siguiente razón. Nosotros también fuimos exiliados, nuestros padres también fueron exiliados. ¿Por qué? Porque cometieron el mismo pecado de la tribu del norte. Sirvieron a los ídolos. Ellos fueron transportados más allá de Damasco, pero nosotros a Babilonia. El mismo pecado. Y esto entonces me ayuda para la tercera consideración, para entender este rechazo de Dios. Porque así como en el norte hubo pecado de idolatría, también lo hubo en el sur. Ellos no tuvieron un corazón recto para con Dios. Entonces, sé que ha sido un poco largo en estos versículos, pero voy a recapitular el argumento. Hemos entendido que el pueblo ofreció sacrificios en el desierto, pero aunque ofrecieron los sacrificios, ellos realmente estaban sumidos en la idolatría. Queda entonces una pregunta. Pastor, pero no fueron ellos en última instancia. Alguien que estaba escuchando las palabras de Amós pudo haberlo dicho. Sí, Amós, es cierto, nuestros padres llevaron
el tabernáculo de dioses falsos en todos esos años en el desierto. Pero eso fue hace más de 800 años, nosotros ni estábamos ahí. ¿Por qué? Entonces Amós le cita estas palabras. Las palabras de Esteban, siglos más adelante, nos ayudan a entender, porque es el mismo principio. Así como Esteban les dijo siglos más adelante a los saduceos que lo iban a apedrear, ustedes también son responsables del mismo pecado de aquellos que ofrecieron sacrificios y a la vez sirvieron a los dioses en el desierto, lo mismo le está diciendo Amós a ellos. Ustedes, como sus padres, siguen siendo idólatras. Ustedes, como sus padres, siguen pensando que mientras le ofrecen sacrificios a Dios, Dios está agradado de ustedes y a la vez están rindiéndole culto al ejército del cielo. No se engañen. Dios abomina lo que ustedes están haciendo. Dios conoce su corazón pecaminoso e idólatra. Así como Esteban aplica el juicio del norte a los de su nación, que eran descendientes del reino del sur, Amós le está diciendo a ellos, ustedes son como sus padres, están siguiendo un rito externo, pero su corazón no es recto. Esteban tuvo que decirle a los que le apedrearon que ellos se oponían siempre al Espíritu Santo, que ellos no estaban reconociendo a Jesús como el Mesías prometido, que ellos preferían, de nuevo, el culto externo. Ellos preferían el templo en lugar de creer de que aquel que puso fin a los sacrificios del templo ya había venido. Ellos taparon sus oídos cuando Esteban les dijo, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios no es servido por manos humanas, y no lo soportaron. Estaban aferrados a su religión externa. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles, les dice Esteban, pero han quebrantado toda la ley de Dios. Es que de hecho el pecado en el sur fue el mismo pecado que en el reino del norte, solamente que tomó más años que el sur cayera. Pero si usted abre el libro del profeta Isaías, usted va a encontrar un lenguaje muy similar a este que hemos leído aquí de abominación, de aborrecimiento. En Isaías capítulo 1, versículos 13 y 14, se lee lo siguiente: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Es como lo mismo, ¿no? Solamente que años más adelante y para el sur. Bueno, perdón, porque esto simplemente traía la cita, pero recordemos que también Isaías predicó durante los días de Usías, de los cuales también son los días en los que Amós también predicó. Como les digo, la diferencia en tiempo es muy poca, solamente que Dios fue más paciente para con el sur. Pero Dios a ambas naciones, a ambos reinos, les dijo con palabras muy claras: lo que ustedes están haciendo yo lo aborrezco. Ustedes no están bien delante de mí. El pecado era el mismo en esencia. El rechazo entonces vino por las mismas razones, por el mismo pecado, expresado en una desobediencia a Dios, pretendiendo agradarlo con elementos externos, pero adorando lo falso, quebrantando la ley, la cual dice así: ¿cómo inicia la tabla o las tablas de la ley? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí estaban cargando con los dioses que se hacían. Fuera Moloch, Yun, Renfán, Sucot, llámele como quiera.
estaban sirviendo al ejército del cielo. Ellos perdieron el punto. Se ocuparon de unos detalles. Hey, recuerden, así es como se canta. Así tiene que ser el animal que se presenta. Pero descuidaron lo más importante. Una obediencia parcial no es obediencia del todo. Ellos tenían que conocer muy bien las palabras de Samuel a Saúl. Se agrada, se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Esto lo tenían que saber muy bien. Saúl creía que había obedecido. Samuel, hice todo lo que me pediste. ¿Y qué es esto que escucho? No hizo como se le había pedido. ¿Se complace Jehová en los sacrificios? Bueno, en el caso de ellos que se los había pedido, sí. Dios se complacía en los sacrificios, pero también se complace en la obediencia a su palabra. De hecho, es por la obediencia a su palabra que Él se complace entonces en lo que se le ofrece. Pero ellos estaban simplemente con el ofrecimiento, pero no obedeciendo en todo lo demás. Obedecer a las palabras de Jehová incluye los sacrificios estipulados, pero no solamente eso, y ellos lo sabían. Ellos sabían bien qué se esperaba, y aquí el profeta se los recuerda. ¿Qué se esperaba del pueblo? Versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. La palabra arroyo que tenemos ahí en el original se refiere a algo que en algunos idiomas se le llama los wadi, en español, bueno, de España, ramblas, no sé cómo se le dirá aquí, pero nosotros sabemos bien qué son esas cosas. Sobre todo si usted va a la provincia de Guanacaste lo va a encontrar. Usted va a ver surcos en muchas zonas, en fincas o en media calle, va a encontrar surcos que usted dice, por la forma que tienen, por la profundidad que tienen, por las piedras que se ven, es un hecho que ahí pasa un río. Pero ¿qué está viendo usted en la época seca? Que no hay agua. Que no hay agua. Gradualmente se van secando al punto que cuando se llega, en diciembre es posible que encuentre algunos pocitos, pero si va más adelante los va a encontrar completamente secos. ¿Qué les está diciendo Dios aquí entonces? Que el juicio, que la justicia, que lo que es recto, se esperaba de ellos no como arroyos de temporada, no que tuvieran agua solamente en la estación lluviosa, no solamente que cuando caía la lluvia tuvieran algo que ofrecer. La justicia del pueblo de Dios tiene que ser como torrentes en todo el tiempo, abundantes, ricos, que corran. Por eso lo que está diciendo aquí, como impetuoso arroyo, no como un charquito que va por ahí yéndose entre las piedras. Un río con agua abundante, torrencial. Esa es la imagen que debemos tener, que se muestre a caudales. En todo momento hemos de hacer lo que es bueno y lo que Dios pide de nosotros. En todo momento Dios nos manda a hacer justicia, a amar misericordia y a ser humildes delante de Él. Pero la justicia se había torcido, se había corrompido por completo. Y Dios lo estaba denunciando, pero ellos no lo estaban entendiendo, no lo estaban aceptando, no estaban reconociendo su pecado. Pero solamente como a modo de resumen, ¿cómo inician las palabras contra Israel? Amós capítulo 2. Dice la segunda parte del versículo 6, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Todo esto, obviamente ya lo expuse en su momento, pero eran una serie de abusos que ellos estaban cometiendo. Estaban exprimiendo hasta donde más no se podía a los pobres, con juicios parcializados completamente, a beneficio siempre de ¿quién? Del rico, del poderoso. ¿Era esto lo que tenía que reflejar el pueblo de Dios? No, para nada.
¿Era eso lo que tenía que mostrar el pueblo que supuestamente conocía al Dios vivo y verdadero? ¿Eran diferentes a las otras naciones? Mucha reunión solemne, mucho canto, mucho sacrificio, pero cero, nulo amor por Dios y nulo amor por el prójimo. ¿Qué quedaba para ellos? El castigo. Dios en su paciencia los había soportado y ellos no hicieron lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. No nos debe sorprender entonces que el versículo 27 diga: os haré transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y estas palabras, una vez más, no tenía que sorprenderlos. Si usted va a Levítico 26, va a leer algo como esto en el versículo 33. A vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Dios simplemente estaba cumpliendo lo que les había anunciado que les iba a pasar. Ellos no hicieron la justicia que se esperaba como pueblo de Dios. Dios en su justicia iba a traer el pago apropiado por su pecado. Y Dios firma la sentencia con palabras claras. Ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Él pudo haber dicho simplemente ha dicho Jehová, que sigue siendo las palabras del Dios vivo y verdadero. Pero ustedes entienden, ¿verdad? Cuando leemos aquí Dios de los ejércitos, el Dios que gobierna sobre todos los cuerpos celestes. Sigan con sus ídolos, sigan con sus estrellas, con Saturno, con todo lo que quieran. Hay alguien que está por encima de todos ellos, es el Señor, es Jehová. Él es el Dios de los ejércitos, el que llama a las estrellas por su nombre. Él es el creador de los cielos y las estrellas que ustedes están idolatrando. Ustedes van a ir más allá de Damasco, ha dicho el Señor. Y por si se les ha olvidado quién es Jehová, es el Dios de los ejércitos. Así tan cierto les llegaría el exilio y su fin como nación. Ellos despreciaron la justicia y la misericordia. Dios simplemente les iba a dar el pago justo por su injusticia. Ahora bien, es tiempo de trasladar a las implicaciones de este pasaje para nosotros hoy. Y tenemos un buen ejemplo de que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Esteban lo hizo. Más de 700 años después, casi 800 años después, Esteban toma este pasaje dicho por Amós y se lo dice a esa audiencia de saduceos que lo iban a apedrear. Nosotros simplemente estamos un poquito más lejos, casi unos 2000 años después, pero porque sigue siendo la palabra de Dios, entendemos que también lo que dice Amós nos concierne a nosotros. Como iglesia local y como individuos. Como les decía, estas palabras eran la expectativa contraria para ellos, por eso era que les recordaba el versículo 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? ¿Por qué les decía esto el profeta? Versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. Ay de los que lo desean. Muchos estaban convencidos en su mente que cuando llegara el día de Jehová, el día de su manifestación, que iba a ser bendición para ellos. Y Amós les está diciendo, ustedes entienden lo que están pidiendo. Cuando llegue el día de Jehová, lo que les corresponderá a ustedes serán tinieblas. Tenían una expectativa que no correspondía con la realidad. Y lo que venía aquí, para ellos, era mucho peor que un amor no correspondido o un diagnóstico no favorable. Era la condenación eterna. Debemos entender, hermanos y amigos, que nosotros vivimos con muchísimo más de lo que verdaderamente necesitamos. Hace unas semanas un hermano comentaba que en un sentido Costa Rica está muy bien como nunca antes ha estado. Dejemos de lado algunos temas de gobierno, pero estamos muy bien. Y cuando yo lo digo es porque yo no sé cuántos de nosotros realmente se ha sentado a pensar bien cuando nuestros padres nos dicen, es que en mi casa sí éramos pobres.
muchos de nuestros padres y abuelos. ¿Saben ustedes qué era el menú realmente en ese entonces? ¿Qué era lo que se comía todos los días? Yo le digo que todos aquí comemos mucho mejor que hace 50 o 60 años. Y quizás no hay que ir tan atrás. La gran mayoría aquí no estamos con incertidumbre si mañana habrá comida. Muchos aquí tienen un trabajo, un salario, salud, y como si fuera poco, una buena iglesia donde escuchar la palabra de Dios, en la que se predica, en mi idioma, en un culto ordenado que procura la gloria a Dios. ¿Quién se podría imaginar? Y estoy hablando a nosotros. ¿Se imagina usted que precisamente gozando todas estas bendiciones, que está plenamente convencido que está en este culto, que es para honrar al Señor, que en el día final Dios le diga, aborrezco todo lo que usted hizo? Señor, pero ¿qué había mal? Se predicaba la palabra, todo se procuraba en orden, el canto entonado de los himnos, las ofrendas, todo eso fue abominable. El problema no era el culto, el problema era con usted. Chocante. Chocante para quien realmente está convencido que ese día el Señor le va a recibir. Recibirán una noticia que les será inesperada. ¿Por qué? Por haber confiado en una forma de vida externa, y ese día en lo que escucharán es que Dios les dirá, sus oraciones las abominé, sus supuestas buenas obras las detesté por completo. Señor, pero en tu nombre no hice, todo eso lo aborrecí. Cuando en lugar de escuchar lo que estaba anticipando, que el Señor le dijera, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, lo que escucharán serán las terribles palabras, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca. No se engañe. Nada de lo que usted haga aquí cuenta si en el día a día, cuando digo de lo que hace aquí en el culto, que usted esté plenamente convencido, yo estoy haciendo bien, estoy en una buena iglesia, estoy prestando atención a lo que dicen cada domingo y canto lo que hay que cantar y leo lo que hay que leer y oro lo que hay que orar. Pero si usted en el día a día lo que realmente vive es satisfaciendo los deleites pecaminosos, no se engañe. Es lo mismo que hacían ellos, sacrificios por un lado, pero sirviendo a los ídolos por el otro. Si usted se está quemando por tener más y más, si usted está dando rienda suelta a lo que sus ojos ven, codiciando a la mujer de otro, al hombre de otro, buscando siempre su beneficio y no cómo ayudar al que está necesitado y no cómo preocuparse en realidad por auxiliar a aquel que usted dice que es su hermano en la fe, es para usted que el Señor advierte. ¿Y para qué quiere el día de Jehová? ¿No será día de luz? ¿Será de oscuridad? ¿Para qué lo anhela? Vean, yo se los digo. Muy sentidamente, que es un grave peligro para nosotros, estando en una iglesia como la que el Señor nos ha concedido, escuchando su palabra cada domingo, y que, vean, esto no lo decimos por rutina, realmente estamos siempre pensando, estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Pero es que la vida del cristiano no se limita a lo que ocurre aquí en el culto. Ahora, lo que ocurre aquí en el culto es sumamente importante, lo tomamos muy en serio, pero ese es precisamente el gran peligro para algunos, que crean que con lo que están haciendo aquí ya están bien. Y por fuera sus vidas simplemente viven como impíos. Están sirviendo a los ídolos de su corazón. Y que usted va a estar pensando, Señor, aquí estoy, recíbeme en tu presencia, nunca lo conocí, apártese de mí, lo abomino y lo aborrezco. Su única esperanza, si es así como usted vive, es la misma que era la esperanza para estas personas en aquel entonces, porque los sacrificios de toros y de machos cabríos no quitan el pecado. Las fiestas solemnes no los hacían a ellos justos delante de Dios.
Ellos no podían obedecer a Dios perfectamente, pero en lugar de acudir a los ídolos, ¿qué tenían que hacer? Poner su fe en el Mesías prometido que vendría a poner fin a la muerte y al pecado. Para nosotros hoy debemos entender que nada de lo que yo haga tampoco me salvará, porque no es por obras, no es por una asistencia fiel a los cultos, no es una vida religiosa mecánica, carente de amor por Dios y al prójimo. Pero hay esperanza para pecadores como nosotros, porque el Señor ha dicho que todo aquel que crea en Jesús, sus pecados le serán perdonados. Y entonces usted podrá amar a otros, habiendo conocido verdaderamente el amor de Dios en Cristo. Pero no se engañe, si su vida no tiene fruto de un amor por Dios y por los otros, nada de lo que usted haga externamente le será suficiente en el día final. Hoy es un día para que tomemos muy en serio esta advertencia, no sea que en el día final tenga que usted escuchar esto mismo: abominé, aborrecí por completo todo lo que usted me ofreció, porque no lo hizo como resultado de una fe y de un amor por mí, sino como un mero formalismo para aplacar una vida que usted sabía que al final era de pecado. Quiera el Señor entonces hoy traer arrepentimiento y fe en Jesús. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido perdón, Señor, por no hablar con la vehemencia suficiente, la dureza necesaria de estas palabras para despertarnos de un autoengaño. Pero descansamos en que precisamente esto no es de persuasión humana, sino que por el poder del Espíritu, proclamando a ese Cristo crucificado, tú obres, Señor, esa fe para salvación en medio de nuestro. Prepara nuestros corazones ahora, que vamos a participar de la cena, para que entonces hoy, Señor, nos guarde simplemente de hacer un acto externo, carente de devoción a ti, sino que con un corazón verdaderamente agradecido, podamos decir que comemos el pan y bebemos la copa, porque profesamos a Jesús como nuestro Señor de nuestra vida todos los días. Es en el nombre de Él que lo pedimos. Amén.